Si tuviera que resumir los síntomas que yo tengo y con los que empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien, era el dolor de estómago, muchos ruidos intestinales, mucha hinchazón, muchos gases y a veces diarrea, a veces estreñimiento. Y el sentir que cuando yo comía no se estaba haciendo el proceso de forma normal. Sentir que había ya algo ahí que no estaba funcionando del todo bien. Welcome to Carne Cruda the album. Join us for danger, excitement, innovations. Ya lo dijo Hipócrates, todas las enfermedades empiezan en el estómago. 2400 años después, parece que estamos viviendo una epidemia de enfermedades estomacales e intestinales. La alimentación, las prisas, el estrés, nuestro estilo de vida no ayuda a las buenas digestiones y nos acostumbramos a molestias que pueden ser síntomas de un problema. Y si dar por habitual algo que no debería estar ahí no es bueno, tampoco es mejor el sobrediagnóstico. Ahora mismo, si preguntas en la calle o te das un paseo por las redes, parece que no padecer de dolencias estomacales, molestias digestivas o alguna patología en los intestinos es la excepción. Muchos influencers se han subido al carro de este nuevo término de moda, el SIBO, S-I-B-O, siglas en inglés de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y mucha gente se diagnostica en casa. El término alcanzó su pico de fama el verano pasado, según Google Trend, y en TikTok los contenidos relacionados con esa etiqueta se cuentan por miles. Hemos pasado del desconocimiento a nombrarlo como un código secreto para personas que se encuentran mal y se reconocen en el malestar de su interlocutor. El SIBO es la inflamación del intestino delgado provocada por la deslocalización de la microbiota que procede del intestino grueso, lo que produce, entre otros efectos, la sensación de hinchazón. Hoy vamos a intentar desentrañar qué es el SIBO hasta donde la ciencia sabe, porque aún hay bastante desconocimiento. No queremos alimentar, nunca mejor dicho, la sobreinformación de Internet, sino poner claridad. Hablaremos con una tecnóloga de los alimentos, con un microbiólogo y con 3 médicas, una alergóloga, otra especialista en enfermedades gastrointestinales y otra en perspectiva de género. Que vienen de la mano de nuestra compañera de ciencia, Bea de Vera, para intentar dilucidar si existe un mundo posible en el que no existan estas luchas intestinas. It's a new dawn, it's a new day. Mundos posibles. It's a new life. Mundos posibles. Pistas para el futuro. Bea, crudos días, ¿cómo estás? Crudos días, Javier, crudos días, Violeta. Hola. Bueno, Hoy vienes con una canción. hoy vengo con una canción que va a sonar ya mismo, que es esta del grupo japo-canadiense Milli. Se titula La dolorosa muerte del intolerante a la lactosa, Bueno. que soy yo. Y espero que esto no suponga un mal augurio. Así que nada, ¿ustedes cómo van las digestiones? ¿Qué tal? Bueno, yo muy mal, porque yo tengo SIBO. Bueno, Ya, tú tienes- escúchame, Ya que no empezamos. lo digo Ya yo, que empezamos. me lo ha dicho un médico. Y por eso yo insisto mucho en que hagamos este programa. Vale. Bueno, Yo me he pues- librado por el momento. Tengo unas digestiones fantásticas, estupendas, fenomenales. Bueno, pues quien esté un poco en la duda, espero que no esté buscando cita con un médico privado especialista en SIBO, porque haciendo este guión me he encontrado con sold out en muchísimas de sus webs. Así que estamos ante una epidemia. Bueno, lo parece por lo menos. La visibilización tiene un lado positivo. La información es un bien precioso y poner en el centro la molestia vital de muchísimas personas es bueno, pero también tiene su reverso oscuro. Claro, que se convierta en una moda y se banalice. Si no una moda, al menos una avalancha de información que puede ser fiable o no, que en muchos casos se distorsiona o se dan soluciones sin demasiado rigor o plegadas a intereses de terceros. Cada vez que comes se te pone la barriga como si estuvieras embarazado o embarazada de 5 meses, te encuentras todo el día hinchado, tienes dolor abdominal, tienes diarrea o estreñimiento o ambas a la vez, malas digestiones. Pues en este caso te recomiendo hacerte la prueba del SIBO. Y lo digo porque a mí me está pasando y cada vez viene más gente a la farmacia y escucho a más personas que también lo tienen. Se diagnostica haciéndote un test de aire expirado. En la mayor parte de los El casos, test del que habla esta farmacéutica en TikTok se puede comprar por internet y he visto su precio rondar entre los 50 y los 200 euros. Si al menos fuera infalible no estaríamos ante un problema tan grave, pero su capacidad de diagnóstico está bastante en entredicho. Claro, y otra cosa que pasa mucho en redes sociales es que se recomiendan dietas especiales que en muchos casos son inútiles y también pueden llegar a ser dañinas. La dieta puede ayudar a mejorar los síntomas, pero prescindir de los alimentos que contienen FODMAP, la dieta baja en FODMAP, que es dieta baja en frutas, verduras, imaginaos, una dieta baja en frutas, verduras,
legumbres, frutos secos, brócoli, sin necesidad médica, pues eso no es recomendable ni tampoco sostenible en el tiempo, aunque penséis... Lo explica la farmacéutica y divulgadora Marian García, más conocida como Boticaria García. Dietas que hay que tener cuidado pueden llevar a la desnutrición o a trastornos de la conducta alimentaria. Chicos, hice 18 horas de ayuno. El ayuno intermitente es lo único que me ayuda. Comí un sanguchito y un licuado a las 6 de la tarde. Fue mi primera comida del día y no pienso comer más, claramente. Y miren la panza, tipo, se me hizo como un embarazo de 5 meses. Bueno, la gente busca con mucho ahínco encontrar soluciones a sus molestias y no siempre se recomiendan conductas saludables. La estrella del rock de los problemas digestivos, como hemos venido hablando, es el SIBO. Son, como bien contó Javier al principio, las siglas de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y se trata de bacterias que aparecen en este tramo del intestino, el delgado, que se encarga de la absorción de los nutrientes y debería ser prácticamente estéril. Las bacterias que crecen en esta parte del intestino vienen del colon, que es el lugar de nuestro cuerpo que acumula más cantidad de estos microbios. Bueno, ¿y qué producen? Bueno, las molestias más repetidas son distensión abdominal, que es básicamente inflarse como un globo, pesadez, gases, diarrea, estreñimiento. Es un cuadro muy inespecífico que se encuentra todavía en estudio. Algo en lo que los científicos sí que están de acuerdo es en que no se trata de una enfermedad, sino de un síntoma. Es decir, que para que desaparezca esta inflamación hay que tratar la dolencia que lo provoca o el mal funcionamiento del aparato digestivo. Tengo que reconocer que yo estaba fuerísima de este tema. Fuerísima. Fuerísima. No había oído esta palabra, quizá porque he tenido la suerte de no padecer algo parecido. ¿Es algo nuevo? No, la verdad es que el SIBO es un viejo conocido para la medicina del aparato digestivo. Lo que ha habido recientemente es un sobrecrecimiento de publicaciones en redes que ha inflamado un poco la realidad. O sea que no necesariamente todo esto se relaciona con un aumento de diagnósticos. Bueno, puede ser que sí, porque los médicos contemplan que haya más diagnósticos, porque la medicina mejora, las técnicas se refinan y puede tratarse mejor las patologías. Lo que sí es cierto es que ha aumentado el autodiagnóstico y los aprovechados lucrándose con pseudoremedios milagrosos. Pues para evitar esos autodiagnósticos y el aprovechamiento de algunos listos, vamos a conocer un caso diagnosticado por la medicina, el caso con el que empezábamos el programa. Irene Valiente, crudos días. Crudos días. Cuéntanos con quién has hablado. Ella es Silvia y siempre que la veo terminamos dándole vueltas a lo que analizamos hoy aquí, a nuestras tripas. La conocí hace 2 años, poco después de que se contagiase de COVID, y en su caso, además de los síntomas habituales de fiebre, mocos y tos, aparecieron gases, hinchazón, ardor y un extraño dolor en el estómago. Siento como si estuviera teniendo la reacción que podría tener cualquier persona a una comida de estas que tú dices, me pasé comiendo y me sentó mal. Pero esto cualquier día de semana y con alimentos un poco aleatorios. Yo al principio pues pensé, bueno, son secuelas, me afecta un poco el COVID al estómago. Pero la sensación podía durarle horas e incluso días, así que fue al médico y le hicieron todo tipo de análisis y exámenes de heces, alergias e intolerancias a alimentos o proteínas como la histamina. También le recetaron pastillas para los espasmos que sentía en la tripa hasta que en agosto de 2022 me diagnosticaron sobrecrecimiento bacteriano, SIBO, como se conoce, y me dieron una ronda de antibióticos. ¿Cuál era el problema? Que yo no iba a tener una cita de control para ver si este tratamiento había funcionado. Que spoiler, no funcionó. Empezó a pagarse una nutricionista y tuvo que recurrir a la sanidad privada. Después de adaptar su dieta y repetirse análisis, colonoscopias y más pruebas, siguió dando positivo en SIBO. Así que retomó el tratamiento, esta vez también con probióticos. ¿Y funcionó? Otro spoiler, no. De ahí que tenga marcada la frase que le dijeron 1 año después, cuando por fin la atendieron en su hospital público. Ya me dijeron literalmente que tenía que vivir con ello, que ya está. Y yo, bueno, dije, a ver, creo que no sé, no soy médica, pero que te digan que vas a ser así cuando antes no era así, es un poco injusto. El pasado septiembre arrancó el tercer tratamiento de SIBO, que esta vez duró 3 meses, y en enero dio negativo. Qué buena noticia. No tan rápido, porque el dolor seguía. Esta vez le dijeron que quizás no tenía SIBO de hidrógeno, sino de sulfuro, un tipo de sobrecrecimiento bacteriano más difícil de diagnosticar. Ahora le toca volver a esperar su siguiente cita, mientras vigila lo único que depende de ella, lo que sabe que le sienta mal. Ahora bebo muy de vez en cuando, como yo digo, elijo mis batallas y ahí me bebo un par de cervezas, pero nada del otro mundo. Todo el tema de cebolla, ajo,
frijoles, las legumbres me sientan fatal y me da mucha rabia porque me encantan y a veces digo, mira, paso, me voy a comer unos garbanzos y ya veré lo que ocurre. A lo loco, ¿eh? Con los garbanzos. Bueno, y en estos 2 años, ¿nunca ha cometido el típico error de buscar sus síntomas en Google? Muchas veces, y ninguna ha sido una buena idea. Por eso se ha ido alejando de Internet y sobre todo de su mayor enemigo, las redes sociales. Los algoritmos son muy potentes y en TikTok concretamente también. Entonces yo entré en un bucle bastante chungo de ver vídeos y esos vídeos me llevan a otros vídeos y esos vídeos me llevan a más vídeos y llegó un punto en el que dije, esto hay que pararlo. Porque... Silvia empezó a ir a terapia para gestionar toda esa angustia, incertidumbre y malestar que inevitablemente han terminado interfiriendo en su vida. Hay veces que he comido algo, me ha sentado fatal y he tenido que cancelar una cita con una amiga. También a nivel laboral me ha pasado y le tengo que escribir a mi jefe y pedirle teletrabajar. A mí lo que me llama la atención es que todavía no se haya rendido. Bueno, porque según ella, como buena aragonesa, es bien cabezota. No te sabría decir las veces y las personas a las que yo he ido a ver en estos 2 últimos años, porque yo no me resignaba y no me resigno a que mi vida sea eso, ¿no? El tener que controlar algo como tan placentero como la comida. No se resigna y eso que le ha pasado de todo. La primera vez que fue al médico de cabecera le dijo que igual lo que tenía eran agujetas musculares. ¿Agujetas de hacer deporte? Exacto, se quedó impactada porque, como podéis imaginar, con 30 años lo de las agujetas ya lo había sufrido alguna vez y eso no era. También le hablaron de lo que es ya el auténtico cajón desastre de los problemas digestivos, el síndrome del intestino irritable. Así que le pregunté cómo se había sentido en estos 2 años de viaje interminable por consultas, farmacias y salas de espera. Yo ha habido momentos en los que no me he sentido escuchada, no me he sentido comprendida, tampoco intento no juzgar y ponerme desde el lado de ahora mismo la situación sanitaria que hay en Madrid y en España en general está muy al límite. Entonces yo entiendo que si una persona va con una úlcera o con una enfermedad de Crohn y otra va con unos síntomas que además son muy inespecíficos y le hacen unas pruebas y chequean que no es grave, pues que el hueco de la siguiente cita... Ella cree que este tipo de trastornos podrían curarse si se abordasen desde una perspectiva más interdisciplinar, que integrase, por ejemplo, a la psicología y a la nutrición. Pero sin tiempo ni recursos en una sanidad pública desbordada no va a ser fácil. ¿Y a esta altura tiene esperanzas de curarse? Pues que te responda ella misma, porque Silvia no solo es cabezota, también es optimista. Sí, yo tengo esperanza de que este dolor de estómago se va a ir y que voy a poder otra vez volver a disfrutar de la comida como hacía antes. Yo también creo que se curará y que la próxima vez que nos veamos nos comeremos unos garbanzos mientras hablamos mucho de la vida y nada de nuestras tripas. Pues si no os importa invitarnos al resto también. Ya veremos. Que yo soy bastante de garbanzos. Gracias, Irene. A vosotras. Bueno, Bea, hemos visto los síntomas, a veces durísimos, tan inespecíficos que generan muchas dudas. Hablemos de las recetas para combatirlo. ¿Cómo se trata el SIBO? ¿Hay algún método fiable? Bueno, la pauta diagnóstica, es decir, lo que se suele indicar para los casos en los que hay un sobrecrecimiento de bacterias son los antibióticos, pero bueno, ya sabemos que el abuso de antibióticos es un grave problema actualmente y además un exceso de estos medicamentos podría provocar complicaciones digestivas como, por ejemplo, SIBO. O sea, la pescadilla que se muerde la cola. Exacto. Así que para deshacer un poco este nudo, nos acompaña hoy mi tocaya, Beatriz Robles, Beatriz Calidad en redes sociales, que es tecnóloga de los alimentos, dietista nutricionista y profesora de la Universidad Isabel I, con una dilatada experiencia en la divulgación de todo lo relacionado con la alimentación y autora de Come Seguro Comiendo de Todo. Bueno, Beatriz Calidad es lo que vamos a tener hoy aquí, porque tenemos a estas 2 Beatrices muy bien informadas. Crudos días. Crudos días, Javier. ¿Por qué ahora todo el mundo habla de SIBO? Pues porque, como en muchos otros casos, cuando en las redes sociales empieza a crecer pues un diagnóstico, una patología, unos síntomas con los que gran parte de la población se puede sentir identificada. ¿Quién no ha tenido gases después de una comida? ¿Quién no ha tenido un episodio de diarrea o de estreñimiento que no se sabe explicar? O incluso calambres intestinales. Bueno, pues vamos a buscar los síntomas rápidamente. Y luego ya el algoritmo funciona por sí mismo, como hemos estado escuchando. El algoritmo, una vez que empezamos a buscar unos síntomas, nos lo va a mostrar continuamente y va a crecer esa búsqueda y esos resultados de SIBO, y lo encontramos por todas partes como si fuese el diagnóstico que todos tenemos. Y es un poco la falacia de la novedad, ¿no? Lo nuevo es lo que explica todo lo que nos está pasando y no tiene por qué. Claro, ¿y el SIBO se conocía de hace mucho?
Pues se conoce al menos desde los años 90 y se viene estudiando desde bastante tiempo antes. Ahora se ha puesto de moda un poco por las redes sociales y luego la investigación también va más dirigida en ese sentido. Hace unos años no había tantos estudios sobre SIBO y ahora sí que tenemos más estudios sobre SIBO. Spoiler que hago también. No tenemos un tratamiento definitivo, la evidencia del tratamiento, de los tratamientos eficaces es baja y tenemos que seguir investigando. No podemos pensar que un tratamiento concreto es el que nos va a solucionar el SIBO, ni que todo sea SIBO, porque, como habéis explicado, es una condición que va muchas veces relacionada con otro tipo de problemas y lo que hay que tratar es el problema que está produciendo el SIBO, no únicamente el SIBO. Claro, es un síntoma, ¿no? ¿Un síntoma de qué? Pues es un síntoma de que los mecanismos que evitan que las bacterias estén en el intestino delgado, las bacterias tienen que estar en el intestino grueso. Si están en el intestino delgado, es decir, en ese fragmento de intestino anterior al intestino grueso, es que alguno de los mecanismos para evitar que esto ocurra están fallando. ¿Cuáles pueden ser? Poca secreción de jugos gástricos, por ejemplo, y esto puede pasarnos cuando tomamos lo que llamamos protectores gástricos, inhibidores de la bomba de protones que reducen la acidez de nuestros jugos gástricos y eso hace que no sean capaces de destruir las bacterias, no son lo suficientemente ácidos, o una baja secreción de jugos pancreáticos o biliares, o que tengamos la motilidad intestinal reducida, que es algo que puede pasar también por el uso de algunos medicamentos, en algunas enfermedades como la diabetes, o incluso una alteración de la válvula iliocecal, la válvula que controla que el contenido del intestino grueso no pase al intestino delgado. ¿Y cómo de grave es el SIBO? ¿Cómo afecta la calidad de vida de las personas que lo sufren? Pues es muy molesto, o sea, no tenemos tampoco que banalizar esos síntomas porque son muy molestos, son síntomas que pueden condicionar nuestra vida, que pueden condicionar, como estaban comentando, que no vayamos a comer a determinados sitios, no hagamos determinadas interacciones sociales porque sabemos que nos pueden afectar y luego que estemos pendientes de dónde hay un baño porque produce muchos gases, puede darnos una diarrea que no podemos controlar en ese momento, puede condicionar incluso la forma de vestirnos porque si llevamos ropa apretada sabemos que al final del día nos va a molestar o incluso nos va a doler, así que a pesar de que no es grave, sí que condiciona el día a día y la calidad de vida. Estás describiendo mi vida, Beatriz. ¿Y cómo diferenciarlo de otras dolencias estomacales? Que, quiero decir, tenemos desde hace siglos. Los problemas de estómago y digestión son algo que está bien documentado en la medicina, incluso en la literatura, desde hace muchísimos años. Claro, pues el problema es que estos síntomas son muy inespecíficos. Pueden estar relacionados con el SIBO, pero también con el síndrome de intestino irritable. Incluso puede no haber ninguna enfermedad detrás. Pueden ser puramente funcionales. Comemos rápido, nos vamos corriendo a todos los sitios, estamos con estrés. Esa es la dificultad del diagnóstico. Sí que tenemos dos vías de diagnóstico. Una sería el test del aire expirado y otra sería ya sería más invasiva, a través de una endoscopia se toma una muestra del fluido del intestino delgado y se hace un recuento de cuántas bacterias hay ahí. Si hay más de 1000 unidades formadoras de colonias por mililitro, ahí ya estaríamos hablando de un SIBO. El test del aliento pues se hace para detectar generalmente hidrógeno, porque nuestras células no pueden generar hidrógeno, por lo tanto, si tenemos hidrógeno en aire expirado es porque las bacterias han cogido los alimentos, los hidratos de carbono, los han fermentado, han producido ese hidrógeno y se absorbe, pasa a sangre y se elimina por los pulmones. No sé si me he enterado bien del todo, Beatriz, cómo se trasladan, cómo se mudan estas bacterias de un intestino a otro. Pues, por ejemplo, la válvula iliocecal, esa separación de intestino delgado e intestino grueso, falla, no cierra completamente el contenido del intestino grueso, donde sí que hay bacterias, y es normal que haya bacterias, puede subir al intestino delgado. Si no se mueve bien el intestino delgado, si hay un problema de motilidad intestinal, pueden quedar, por ejemplo, restos de alimentos que favorecen que las pocas bacterias que hay ahí los utilicen y hagan esa fermentación y produzcan esos gases. Y luego, bueno, pues todos ese déficit de jugos biliares, de jugos gástricos, que actúan de alguna manera destruyendo las bacterias, actúan como barrera de seguridad para estas bacterias y para otras que podrían producirnos una intoxicación alimentaria, pues gracias a esos ácidos gástricos, por ejemplo, se destruyen.
Lo hemos dicho antes, si te das un paseo por las redes, hay cantidad de influencers recomendando tratar el SIBO, por ejemplo, con medicina natural, como aceites esenciales, terapias alternativas, como ozonoterapia o carbón activado. ¿Has escuchado hablar del aceite de orégano? Es de los principales antibióticos naturales que se utilizan para matar bacterias. Antibiótico natural que se llama Cleanintes de Intro. Las bacterias buenas las vamos a alimentar para que crezcan con alimentos como el coco, los frutos rojos. El gluten me sienta fatal. Yo me he hecho las pruebas de O como escucháis, reduciendo alimentos que en principio su cuerpo debería tolerar bien, como el gluten. ¿Son estos buenos consejos o hay que cogerlos con pinzas? Hay que cogerlos con pinzas, por no decir desecharlos absolutamente. Vamos a fiarnos del consejo que tenga evidencia científica y de divulgadores o de profesionales rigurosos. El problema es que muchas veces es difícil hacer ese filtro y hay algunos perfiles que nos parecen incluso de fiar, nos parece rigurosos, tienen muchísimos seguidores y eso inevitablemente nos parece que es un aval de que su mensaje es correcto y no. Tenemos que ir al mensaje de los profesionales y a la evidencia científica, aunque esto nos diga que no lo sabemos todo, que es baja y que a lo mejor no encontramos solución a nuestro problema. No dejamos de hablar todo el rato de bacterias que viven dentro de nosotros, que así a priori parece algo asquerosillo, pero me imagino que no todas son malas, ¿no, Bea? No todas son malas. Tenemos bacterias por todos lados, hasta en las pestañas, que es un dato que me encanta a mí ir contando por ahí, a la gente le encanta recibir. Pero bueno, me encanta que me hagas esta pregunta sobre las bacterias, porque como siempre que tratamos un tema, vamos a ir primero a los básicos, a desentrañar qué sabemos de toda esta vida que nos habita de manera normal, y para ello pivotaremos alrededor de uno de estos palabras que tanto nos gustan en los programas de ciencia, la microbiota. La microbiota. ¿Y qué es la microbiota? Bueno, pues un conjunto de bacterias, hongos, virus, un poco de todo. Pero mejor que te hable de este cóctel de bichitos el siguiente invitado. Ignacio López Goñi, microbiólogo y divulgador científico, doctor en biología por la Universidad de Navarra y autor de Microbiota, los microbios de tu organismo. Ignacio, crudos días. Muy buenos días, crudos días. Oye, ¿cuánta gente vive ahí dentro? Millones. Bueno, es lo que denominamos la microbiota. A veces se ha hablado de, y la gente lo conocerá como la flora intestinal, ¿verdad? Pero es que a los microbiólogos no nos gusta que llamemos flores a los microbios, ¿no? Pues no me llames flora, llámame microbiota, ¿no? Es el conjunto de microorganismos, de bacterias, de virus, de levaduras que están en nuestro organismo, no solo en el intestino, también hay una microbiota en la piel, en la boca, en la vagina, y somos casi mitad humanos, mitad bacteria, podríamos decir. Por cada célula humana que tú tienes un microorganismo, una bacteria dentro de tu cuerpo. Y cada una supongo que está para una función diferente. Bueno, no es que una esté para una función diferente, sino que es el conjunto. Nos tenemos que imaginar nuestro intestino como un auténtico ecosistema, como si fuera una selva tropical llena de seres vivos, en este caso microorganismos, que interaccionan entre ellos y con nuestras células, ¿no? ¿Y cómo llegamos a tener esa vida adentro? ¿Todo esto nos viene de fábrica? Bueno, hay gente que discute un poquito si realmente nacemos estériles en el sentido de que sin microorganismos o no, pero realmente en el mismo instante del parto es cuando el bebé empieza a recolectar microbios del ambiente, evidentemente de la primera persona de la que, digamos, va recogiendo esos microorganismos es su madre, ¿no? Es decir, de nuestras madres heredamos los primeros microorganismos, y además se ha visto que dependiendo del tipo de parto, la microbiota intestinal del bebé es distinta. Si es un parto vía natural, vía vaginal, la microbiota intestinal del bebé se parece más a los microorganismos de la vagina de la madre, y si es un parto vía cesárea, se parece más a la microbiota de la piel. Y luego influye muchísimo la alimentación. Sabemos, por ejemplo, que la leche materna no es estéril. Hay más de 100 especies distintas de bacterias que a través de la leche alimentan el intestino del bebé. Y bueno, aparte de con nuestras madres, afirmas en tu libro que compartimos microbiota con el resto de la familia, con nuestra pareja y hasta con nuestro perro. ¿Estamos compartiendo microbiota los que estamos aquí en el estudio? Podríamos decir que cada uno vamos rodeado de una nube de microbios que compartimos, y se han hecho estudios para ver que la microbiota de personas que conviven juntas
es más parecida que personas que no tienen nada que ver, ¿no? Hay un estudio muy curioso, por ejemplo, que se hizo hace años, en las que se demostró que a través de un beso apasionado puedes llegar a intercambiar más de 80 millones de bacterias. Es decir, que el contacto entre nosotros compartimos esas bacterias, ¿no? Y lo mismo con las mascotas. Todos aquellos que tengáis mascota, perro o gato, entenderéis, porque el perro sube, nos lame, jugamos con él. Bueno, pues es un vehículo para transmitir esas bacterias entre nosotros. Siempre estamos hablando de bacterias sanas, siempre que uno esté sano y que nuestra mascota esté sana. Cuando hablamos de microbiota no estamos hablando de patógenos, sino de las bacterias, microorganismos ambientales que están en nuestro cuerpo. Si compartimos tantos millones de bacterias en un beso apasionado, es que ahí hay amor, Violeta. Amor, puro amor. En tu libro, Ignacio, explicas que la microbiota es casi como un segundo ADN, pero a la vez nos has contado que está influida por el entorno. ¿Quiere decir que existe una composición de microbiota concreta en nuestro organismo, una a la que debamos tender, o eso depende del momento? Bueno, nuestra microbiota cambia muchísimo a lo largo de la edad. Acabamos de decir que es muy diferente de unas personas a otras, hay cantidad de factores que le influyen, pero es muy difícil, es una de las discusiones que hay, si realmente existe una microbiota sana. No tenemos un consenso para decir, oye, este conjunto de microorganismos es el ideal. Esto todavía no lo sabemos. Y en realidad se habla más que de determinadas bacterias, determinados conjuntos de bacterias, ¿no? O sea, lo importante no es quién está ahí, sino la función que están realizando. Y a veces distintas combinaciones de microorganismos, para una persona es una microbiota saludable y para otra es otra distinta, ¿no? Es decir, que la definición más que de qué conjunto de microorganismos componen una microbiota sana es, o sea, qué microorganismos concretos es el conjunto de todos ellos. También afirma que nuestra salud depende de la microbiota. ¿Qué enfermedades están relacionadas con ella y cómo la podemos cuidar para no tener esas enfermedades? Pues mira, se han descrito más de 300 enfermedades relacionadas con alteraciones en la microbiota, lo que se llama una disbiosis, ¿no? Y eso tiene que ver con las funciones que tienen esos microorganismos. Tienen dos funciones principales. Por una parte, todo lo que tiene que ver con el sistema inmunitario, entrena nuestro sistema inmunitario para defendernos de otros microorganismos patógenos. Además, controla todo el proceso de inflamación y hay muchas enfermedades que están relacionadas con la inflamación. Además, el metabolismo, controla el metabolismo, pero incluso la microbiota produce neurotransmisores, produce ácidos grasos de cadena corta, etcétera, cantidad de compuestos que cuando ese equilibrio entre nuestros microorganismos y nuestra fisiología se altera, lo que denominamos una disbiosis, se producen enfermedades. El gran problema es que no sabemos si esa disbiosis, esas alteraciones de la microbiota son lo que causan la enfermedad o la enfermedad es lo que causa los problemas en la microbiota. No sabemos si es causa o efecto. Y no es solo la microbiota, también las emociones están muy vinculadas a nuestras tripas, como nos cuenta nuestra querida letrera Balbina. También gasto de SIBO por metano, cólicos aquí y ahora y en cualquier momento del día. Los médicos, en mi caso es psicosomático, es el estrés. En fin, espera, ¿la paz te verá la doctora de la puerta dentro de cuántos meses? Ah, no, más de un año. Y después de todo eso decides que si no le hago caso a nada, bueno, quizás pueda metabolizarse en un cáncer de colon. No pasa nada, porque es mi culpa. En fin, afecta a mi vida mucho. Mi intestino llora. Desde el cerebro, decían los planetas en este tema, controlarían todos los hilos que mueven el juego. Y sí, la relación del cerebro con nuestro aparato digestivo cada vez está más documentada, pero no sé si nos queda muy claro qué supone este vínculo. Yo he oído que hay neuronas en nuestro estómago. Ignacio, ¿es verdad que la relación es tan íntima como para que se llame al estómago el segundo cerebro? Bueno, yo creo que sería el segundo cerebro si realmente fuéramos un gusano, ¿no? Pero la complejidad de nuestro cerebro con los millones y millones de neuronas y de conexiones es muy diferente a la del intestino, ¿no? Pero sí es verdad que esas bacterias intestinales, a través de la producción de esos neurotransmisores, serotonina, acetilcolina, GABA, etcétera, la producción de hormonas o el efecto en el sistema inmunitario,
tiene un efecto directo, en nuestro estado de ánimo, ¿no? Y cada vez hay más estudios que relacionan la composición de la microbiota con, por ejemplo, fenómenos de ansiedad. Y al revés, Beatriz, ¿la ansiedad o los problemas de salud mental pueden afectar a la microbiota? Sí, indudablemente el estrés, los problemas, la salud mental nos puede afectar a nuestra microbiota y afecta además a muchísimas otras funciones intestinales, porque lo que hemos comentado, pues comer de pie, delante del ordenador, recibiendo la llamada de un jefe, contestando a compañeros, hace que esos trastornos, que en muchos casos son funcionales, o sea, son trastornos que no tienen un origen fisiológico, anatómico, que no podemos diagnosticar, sino que se deben al funcionamiento del intestino, pues se agraven. Desde luego que sí, o sea, nuestro estrés, nuestro estilo de vida y el ritmo que llevamos habitualmente pueden acelerar o provocarnos estos problemas. Claro, al final es un matrimonio bien avenido del que sí hay incontestable evidencia científica, que es desde el mal funcionamiento del aparato digestivo y el estrés, el gran compañero de los humanos del siglo XXI, es así que es una verdadera epidemia. La propia Organización Mundial de la Salud relaciona el estrés con las afecciones estomacales y dicen, entre otros efectos del estrés, nos afecta como malestar gástrico, alteraciones del apetito, comer más o menos de la cuenta, un aumento del consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y otras sustancias. Además, el estrés es uno de tantos factores que no funcionan igual en nosotras que en ellos. Y todos los estudios, también dice la OMS, encuentran mayor relación entre sus efectos y las mujeres. Beatriz, ¿afecta más el estrés también al aparato digestivo de las mujeres? Indudablemente, al menos los datos que tenemos así lo apuntan. Por ejemplo, en SIBO se ve que hay una mayor prevalencia en mujeres. Es posible que en este caso por un tránsito intestinal más lento. Ya hemos visto que la motilidad intestinal, esos movimientos intestinales para ir expulsando los desechos y las bacterias hacia el intestino grueso, pues son un factor de riesgo. Hay patologías como el estreñimiento que aparecen el doble de veces en mujeres que en hombres. El síndrome de intestino irritable también tiene doble prevalencia y en muchos casos este tipo de alteraciones, por ejemplo, el estreñimiento tiene una causa orgánica, fisiológica, hormonal, por ejemplo, depende del momento del ciclo menstrual en el que estemos, tenemos más o menos estreñimiento, pero también tienen causas sociales, hay factores sociales, hay tabúes que a las mujeres nos impiden relajarnos a la hora de ir al baño, que nos produce mucha más vergüenza que a los hombres. Estamos mucho más constreñidas de alguna manera porque tenemos que ser absolutamente puras, limpias, aseaditas y parece que el hecho de ir al baño no va con nosotras. Ese factor social también tiene un efecto sobre este tipo de patologías como el estreñimiento. Estas diferencias no se tienen siempre en cuenta en la medicina y cuando se trata de enfermedades gastrointestinales que tienen estos síntomas así como inespecíficos de los que hemos estado hablando, las mujeres pasan más tiempo dando vueltas por la atención primaria sin ser derivadas a especialistas. Justamente nosotros hemos estudiado el año pasado con un proyecto de Instituto de la Mujer con estudios de casos que le mandábamos online a médicos de familia de 6 comunidades autónomas en centros de salud. Y veíamos cómo pensaban, cómo iban... y claro, a las mujeres las etiquetaban con mucha más frecuencia que los hombres para el mismo caso clínico de ansiedad. Y ellos mismos luego te lo dicen. Ellos te dicen, claro, es que en el 80% de las historias clínicas ya pone de las mujeres... Escuchamos a María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante y especialista en perspectiva de género en la medicina, con quien estuve charlando sobre cómo ser mujer es casi un factor de riesgo. No atender a las mujeres de la misma manera que a los hombres hace que el diagnóstico real a veces no llegue o llegue tarde. A lo mejor luego esta persona lo que tiene es un Crohn o una colitis ulcerosa u otras enfermedades que... cáncer, o en fin, tienen otras enfermedades, pero por el camino pues te diagnostican de una gastritis, de una indigestión, de un SIBO. Y no pasa solo para molestias estomacales, también para dolencias tan graves como el infarto, que por cierto, en mujeres tiene también unos síntomas muy poco concretos, no como el evidente dolor de brazo izquierdo que sufren los hombres. Han habido muchas publicaciones sobre este sesgo de género en la atención sanitaria en el infarto.
Y la verdad es que a pesar de tanto conocimiento como hay en el año 2021, o sea, hace muy poquito, en la revista The Lancet se publica una revisión bibliográfica de 585 artículos revisados, que es una barbaridad. Es decir, 30 años después y evidencian que la situación es la misma. Y me contó que existe un sesgo que explica por qué pasa esto. Y en el caso de del SIBO, pues que ahora está así, que es una nueva etiqueta diagnóstica, yo creo que ya existen lo que se llaman sesgos cognitivos inconscientes y es probable que lo que suceda es que haya como lo que se denomina un sesgo de anclaje, que es que tú desde el principio pienses con esas características clínicas de síntomas, pues que a lo mejor es una gastritis, ¿no? O ahora además pienses es un SIBO, o es una ERGE si tienes reflujo, ¿no? Y también me dijo que había una posible solución. En Harvard, en este momento, la Facultad de Medicina están enseñando a través de prácticas clínicas lo que se denomina, y perdón por el término, metacognición. La metacognición es enseñar a los estudiantes de medicina a pensar qué están pensando. Y de hecho, cuando nuestro trabajo el año pasado con los médicos de atención primaria, cuando enseñamos el fenómeno de la metacognición, nos decían gracias. Nos daban las gracias algunos, ¿no? Porque decían, es que ahora me va a hacer pensar qué estoy pensando. Y que ante esa sintomatología del SIBO, pensar, bueno, es una mujer, a ver si estoy pensando de una manera sesgada, tengo aquí un sesgo de anclaje, lo que luego puede ser otro problema y por lo tanto tengo que hacerle pruebas diagnósticas para hacer ese diagnóstico diferencial, ¿no? Entre el SIBO, la ERGE o asuntos más graves. Un rubor en mis mejillas, en una bandeja mis tetas exprimidas, unos latigazos en las pantorrillas, una mirada al cielo buscando a Dios. No nos convirtáis, por favor, en santas ni en mártires, como canta nuestra querida Tulsa en ese disco impresionante, Amadora, dedicado a los dolores de las mujeres, que por cierto presenta este sábado 8 de junio en la Sala Bat de Madrid, y os queríamos recomendar muchísimo ir porque es espectacular. Damos fe. Y si hablamos de diferencias entre sexos, no podemos olvidarnos de la hormona. Beatriz, ¿qué relación hay entre el SIBO y la hormona? Bueno, pues depende del momento del ciclo menstrual. Como decía, podemos tener una mayor motilidad intestinal que está directamente vinculada con los problemas de SIBO, y no podemos olvidar, y quiero hacer hincapié en que, como estabais comentando, es muy importante la perspectiva de género en investigación, porque por defecto, a lo largo de los años, los decenios, en los que ha habido investigación científica, el sujeto de referencia de estudio ha sido el hombre. Por lo tanto, todo lo que hemos sabido hasta ahora ha sido relacionado con síntomas que padecían los hombres, siendo la mujer como el sujeto distinto, ¿no? El sujeto de estudio que debía acoplarse a esos síntomas o que debía responder a los mismos síntomas que los hombres. Entonces es súper importante la perspectiva de género, incluirla no solo en la investigación, sino también en la práctica clínica, como estábamos diciendo. Ignacio, ¿sabemos si, por ejemplo, las píldoras anticonceptivas afectan al aparato digestivo? La verdad es que ahí me has cogido, no tengo ni idea, no te sé contestar. Y Beatriz, ¿tú tienes alguna información a este respecto? Sí que afecta, pero me metería en un jardín si diese muchos detalles, porque tampoco soy una experta en ese tema. Bueno, pues esto quiere decir que hay que seguir investigando sobre el tema. Nosotros, en este programa, nosotras, necesitamos tener una microbiota muy sólida. Carne cruda. Un programa que unos financian. Para que todos lo escuchen. Prodúcenos en carnecruda.es. Ya lo escucháis, unos financian para que todos lo escuchen. Al final esto es pagarse una ronda. Así que si queréis que tengamos una microbiota pues resistente para no tener dolencias,
Chico, págate Necesitamos una ronda. comunidad una flora muy sana y muy Muy sana colaboradora, y muy ¿sabes? colaboradora. Que esté ahí trabajando duro. Al final piensa que te damos 20 programas al mes. Mogollón. Imagínate, ¿cuánto valoras tú este programa? ¿1 euro te parece, por ejemplo, que está bien? Serían 20 euros, que igual dices, no, demasiado. Bueno, pues 0,50. 10 euros, que eso al final del año hacen 120. ¿Que te parece todavía mucho? Pues un poquito menos. ¿Menos todavía? Sí, pues imagínate 5 euros al mes. Venga, vale. Y eso hacen 60 euros. Si todos los que nos escuchan Ya ves. pusieran 5 euros, tendríamos una microbiota a prueba de bombas. Pues no queremos que le pase nada a la microbiota No. de carne cruda. Queremos que esté todo perfecto porque aparte del SIBO, que es el protagonista de hoy, hay más problemas que le puede pasar a la microbiota. Claro, porque si no es SIBO, ¿qué me pasa? Bea, ¿qué puede ser? Pues puede ser intolerancia a lácteos, a gluten, a frutos secos. Puede ser, como ha dicho Beatriz, problemas funcionales. ¿Cuántas veces oímos al día que alguien no puede comer una cosa o la otra, que ya no come lácteos, que ya no puede beber cerveza? Pasa constantemente. Te buscaré en el agua junto a los peces globo. Me muero si te toco. Al final, por una cosa o por otra, vamos todas infladas como el pez globo de esta canción de Nosotras. Ignacio, ¿es verdad que cada vez somos más intolerantes a alimentos? ¿O esto es también una moda? Bueno, no lo sé, es verdad que cada vez comemos cosas distintas de las que comíamos hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora probablemente estemos abusando del azúcar, de alimentos edulcorados, de procesados, y todo eso de alguna manera afecta a nuestro sistema inmunitario y nos puede crear más alergias que hace años, ¿no? Bueno, cuando nos sentimos mal, un diagnóstico supone en muchas ocasiones alivio, pero no siempre la mejor de las respuestas. Buscamos sentirnos mejor y para ello a veces necesitamos algo más de tiempo y de paciencia que esperar los 5 minutos de los test de farmacia. Dentro de estas otras molestias gastrointestinales sin tratar, susceptibles de tener diagnósticos errados, están las alergias e intolerancias alimentarias. Y la gran duda es, ¿son fiables los test de intolerancia? Para respondernos a estas preguntas está con nosotras Belén de la Hoz, alergóloga, jefa del servicio de alergología del Hospital de Ramón y Cajal. Belén, crudos días. ¿Belén? Hola, buenos días. ¿Cada vez tenemos más alergias e intolerancias? Bueno, yo creo que buenos días a todos. Lo primero que hay que diferenciar que lo que es una alergia y lo que es una intolerancia. No son cosas que sean solapantes ni son cosas diferentes. La alergia, tal y como la entendemos, es una respuesta inmunológica y, por tanto, es una respuesta inmunológica del individuo frente a los alérgenos, que son los alimentos en este caso. Entonces, sí parece que existe una tendencia general a que cada vez, sobre todo en la parte occidental de nuestro planeta, existen más alergias. Es decir, hay un sistema inmunológico que responde frente a una serie de alimentos que, por la otra parte, son absolutamente inocuos. En los niños es frecuentemente la leche y el huevo, y en los adultos pues suele ser, sobre todo en nuestra área mediterránea, las frutas, los frutos secos y algunas verduras. Entonces hay un cierto incremento de la alergia, pero no solamente la alergia a alimentos, la alergia respiratoria, el asma, la rinoconjuntivitis, la dermatitis atópica, es decir, todas aquellas enfermedades en las que el sistema inmunológico es responsable de ellas están aumentando. La intolerancia como tal, ¿no?, tiene otras características. La intolerancia se puede ser intolerante a ciertos alimentos porque hay un déficit enzimático, es decir, nuestro sistema digestivo pierde alguna enzima, pierde la capacidad para asimilar ese alimento y entonces es una intolerancia. Eso, el ejemplo más frecuente es la lactosa. La lactosa es un azúcar de la leche que el problema que tienen algunos individuos es que no pueden digerirla, no pueden partirla en los otros dos azúcares más sencillos para que poder ser absorbida. Por lo tanto, crea una especie de tapón, por así decirlo, en el tubo digestivo que hace que empiece a llenarse de agua y se encuentran bastante mal como a los 20 minutos, 25 minutos de haber tomado la leche. Estos individuos pueden tomar perfectamente cuando la leche está fermentada, es decir, cuando ese azúcar ha sido ya
partido en dos, por así decirlo, en azúcares más sencillos, como puede ser el queso o ciertos yogures, ¿no? Eso ocurre en un porcentaje genéticamente condicionado, en un alto porcentaje de la población, puesto que es una enzima que normalmente en los mamíferos desaparece aproximadamente a los 2 años de vida. Y en cambio, bueno, pues ahí nosotros somos capaces de tomarlo. Hay una parte de la población que genéticamente no lo es, o a veces se puede perder esta capacidad de esta enzima por una gastroenteritis aguda, infecciosa o por otro problema importante. ¿Y tanto esas alergias como esas intolerancias están creciendo por nuestro modo de vida? Bueno, esa es la gran duda, ¿no? O sea, sí está creciendo la alergia, eso vuelvo a comentarlo, la alergia a todos los niveles. O sea, se supone que en breve el 50% de la población europea tendrá algún tipo de alergia respiratoria, rinoconjuntivitis, asma, incluso alergia a alimentos. En un estudio que ha hecho la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, la SEAIC, bueno, pues que hemos estado haciendo progresivamente cada 10 años aproximadamente, un estudio de prevalencia, sí se ha observado que se ha crecido hasta un 7% cuando empezábamos pues allá por los años 90, finales de los 80-90, un estudio realizado en las mismas condiciones, que son los estudios de prevalencia, y que se ha aumentado pues prácticamente del 1-2% al 7%. Estamos hablando de población que acude a una consulta, no estamos hablando de población general. En la población general se calcula que es aproximadamente un 5% en la población general, que es bastante, y un aproximadamente 10% en los niños, 5% adultos, 10% en los niños, que son cifras muy altas y que evidentemente han aumentado. De las intolerancias más comunes, que son aquellas derivadas de enzimas, como la que hemos estado comentando, o a veces se llama intolerancia al alcohol, ¿no? Porque somos metabolizadores lentos de alcohol en algunas ocasiones y produce una especie de enrojecimiento cutáneo muy importante. O, por ejemplo, lo que ocurre, como es la intolerancia a ciertos alimentos que se utilizan en la comida asiática, que también producen bastante sensación de incluso ronchas y problemas desde el punto de vista cutáneos, ¿no? O, por ejemplo, cuando nos tomamos un atún o otro pescado grande que lleva un poco de tiempo y se produce una serie de toxinas, ¿no? Sustancias como la histamina, la toxina, la histamina, que también al comerlo produce esa situación. Eso no es una alergia, evidentemente, eso ocurre cuando estás tomando ese alimento que tiene ciertas sustancias que te hacen producir algo parecido a una alergia. En estos casos, la verdad es que es desconocido la prevalencia que hay de enfermedad. Y Belén, ¿cómo hay que detectar una alergia o una intolerancia? ¿Tiene sentido autodiagnosticarse con un test? Bueno, nuestro punto de vista es que absolutamente no se puede utilizar un test, ni siquiera nosotros, los alergólogos, hacemos solo un test. Los alergólogos lo que hacemos es una rigurosa historia clínica, una rigurosa exploración, porque yo antes, bueno, estaba escuchando a la compañera y comentaba que es muy necesario descartar otras causas, es fundamental, O sea, es fundamental que se haga un diagnóstico diferencial correcto y que es en ese diagnóstico diferencial lo primero es la historia clínica y la exploración del paciente. Nunca puedes diagnosticar si no has explorado a un paciente. Y luego, por supuesto, tenemos las pruebas que nos pueden ayudar casi siempre a confirmar el diagnóstico. Miren, se dice, y es cierto, ¿no?, que el 80% del diagnóstico, ¿no?, cuando un alergólogo ve al paciente, el 80% lo hace con la anamnesis, con la historia clínica y con la exploración. Y casi siempre nuestra petición de pruebas es para confirmar o anular nuestro diagnóstico que tenemos en la cabeza. Por eso siempre las pruebas de alergia o las pruebas de intolerancia tienen que ir guiadas. No puede ser una situación en que hagamos pruebas a un montón de cosas o vayamos picando. Yo creo que es erróneo hacerse autodiagnósticos, y más en esta situación en la que por activa o por pasiva, es decir, porque seamos muy pro hacerlo, digamos, pues como esto me sale negativo, yo me voy a comer el alimento, y puedes tener una reacción muy seria, o al revés, empezar por unas pruebas que existen en la sangre o por unas pruebas que se hagan, resulta que empiezas a dejar de comer alimentos, y ustedes no saben lo difícil que es vivir en un mundo normal, ¿no?, socializado, sin comer alimentos. La leche, el huevo, las judías, y vamos sumando alimentos y al final podemos tener otro tipo de alteraciones, una fobia tremenda a los alimentos, eso lo hemos visto, y una serie de cosas. Por lo tanto, el diagnóstico siempre se debe hacer de una manera correcta. Y para entenderlo, hemos tenido hoy aquí a Belén de la Hoz. Ha sido muy, la verdad, ilustrativo todo lo que nos ha contado. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego, hasta pronto.
Gracias a estos expertos y expertas estamos aclarando mucho las cosas. Es decir, que hasta ahora sabemos que el SIBO es un síntoma de otras enfermedades, que su diagnóstico debe hacerse por médicos expertos, aunque a veces, sobre todo con las mujeres, es más complejo. Que los consejos de las redes sociales no hay que hacerles caso. Y que todo esto es muy molesto, incluso desesperante, al menos hasta que le ponemos nombre al problema, como le ocurrió a Alejandra. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Yo estuve 3 años de mi vida con un dolor muy fuerte en la boca del estómago y una inflamación muy grande que crecía desde la boca del estómago, sintiendo que toda la comida me caía mal, me sentía mal, con muchos gases. Y la mayor parte de los médicos a los que acudí en ese momento por la seguridad social aludían que era estrés, hasta que conseguí ir a la privada, una digestiva, me hizo la prueba del SIBO y salió positivo. En ese momento, aunque el dolor era muy grande y seguía siendo muy grande y todo me sentaba mal, y además eso afecta al ánimo, a la autoestima, al líbido, a todo lo que atraviesa una persona, el hecho de ponerle nombre a mí ya me focalizó para curarme y me hizo estar mucho más tranquila conmigo misma. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela para poder alumbrar. Por eso proliferan todo tipo de consejos y terapias, porque al final lo que todos queremos es estar bien, sanar, como dice esta canción de Ile. Cúranos, Bea, ¿cómo nos curamos? Bueno, esta última parte del programa yo no puedo curarles, pero la vamos a dedicar a explorar cuáles son las soluciones a estas molestias digestivas de las que venimos hablando. Muy bien. Sí, ya era hora. Hablamos ahora con Ana Esteban, médica especializada en SIBO y consultora nutricional. Ana, Crudos Días. Crudos Días, ¿me oís bien? Te oímos muy bien. Igual que circulan diagnósticos, circulan las soluciones. De la más famosa hemos hablado de la dieta baja en FODMAP, es decir, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Impresionante, lo has dicho todo bien. Menos Vamos, FODMAPs. No porque seas tú, sino que porque es que es muy difícil Pues porque decir todo yo he hecho eso esta junto. dieta, Javier. Amiga, Claro, vale. ¿Cuáles son estos alimentos y de verdad es bueno sacarlos de la dieta? Bueno, a ver, son un conjunto de alimentos, o sea, de sustancias que hay en alimentos que son comida para las bacterias, son comida rápida, que a las bacterias les gusta mucho, entonces van a fermentarlas, se las van a comer, ¿no? Las bacterias cuando comen fermentan y van a producir gases ¿no? y todas las molestias. Entonces, se recomienda hacer dietas. Bueno, yo primero quería aclarar que la dieta no es un tratamiento en sí del SIBO, no trata el SIBO. Es una herramienta para el manejo de síntomas, precisamente porque si tú tienes más bacterias de las que deberías y les das más comida, le das mucha comida, pues van a fermentar más y producir más síntomas. Pero matarlas de hambre mediante una dieta baja en FODMAP no se consigue. No es un tratamiento en sí, sino que se manejan los síntomas. Puede ser una herramienta útil, ¿no? A la hora de manejar los síntomas mientras estás tratando de tratar la base, ¿no? Entonces, son alimentos, como digo, que tienen mucha fibra y que fermentan mucho. Los más típicos, que todo el mundo ya por sí mismo ya vienen diciendo yo no puedo comer ajo, no puedo comer cebolla, no puedo comer legumbres, hay muchas frutas que me dan muchos gases, ¿no? Ya mucha gente se autolimita a esos alimentos porque realmente les sientan mal. Entonces son eso, muchos conjuntos de elementos de origen vegetal que producen toda esta fermentación, esta sintomatología. Entonces, hay algunos que fermentan más y otros que menos. Y luego es muy individual en cada persona. Hay gente que te dice, bueno, pues yo las lentejas, más o menos, si no es mucha cantidad, las puedo tolerar. O hay gente que la lactosa, aunque tenga SIBO, que es uno de los FODMAP, es un disacárido, pues las tolera sin problema, ¿no? Luego es muy individual y cada persona tolera más cosas o menos. Hay gente muy, muy, muy sintomática que te dice, yo solo puedo comer pollo y zanahoria, porque si como otra cosa acabo en urgencias, y gente como yo, que yo he tenido SIBO, y yo soy vegetariana, entonces mi alimentación es puramente vegetal, pues yo más o menos podía convivir con una dieta muy poco limitada, porque simplemente se me hinchaba la tripa y ya está, no tenía dolor, ni estreñimiento, ni diarrea, ni nada. Entonces yo sí que recomiendo individualizar mucho para intentar restringir lo menos posible.
Claro, pero dejémoslo claro, hacer una dieta de este tipo no te va a curar. No. Ni a corto ni a largo no. plazo. No, Vale, no cura. gracias. ¿Y qué es lo que te puede curar entonces? Bueno, pues hay como varios escalones, ¿no? Depende un poco del tipo de SIBO, porque no todos los casos son iguales, ¿no? Hay que individualizar un poco, ver un poco eso, las causas, la duración, pero digamos que tendríamos que hacer un tratamiento escalonado. Primero sería manejar los estilos de vida, ¿no? Pues cuándo comer, cómo comer, los horarios, el manejo del estrés, el ejercicio, porque como están diciendo aquí todos los compañeros, todo eso influye mucho en nuestra digestión y en nuestra microbiota, porque el sistema nervioso, ¿no? Que es el que regula todas las funciones del aparato digestivo, sí que se tiene que activar, ¿no? Y tiene que funcionar y le tenemos que decir, es tiempo para comer, es tiempo para hacer esto, ¿no? Entonces, se tendrían que ir manejando todos los estilos de vida que tenemos. Luego, depurar un poco la alimentación, ¿no? Quitar los alimentos basura, el exceso de azúcares, ir limpiando un poco la dieta, ¿no? Esos serían como los primeros escalones. Luego habría otro siguiente escalón que sería un poco ayudar a las digestiones, ¿no? Hay algunos suplementos, pues de enzimas digestivas, probióticos, una serie de suplementación y eso que nos podría ir ayudando a mejorar nuestro ambiente en el intestino. Y ya un último escalón, pues sería lo que serían los antibióticos, ¿no? Que ya serían matar el exceso de bacterias. Bueno, O sea ¿y que es funcionan? un poco ¿Funcionan? progresivo. Claro, ¿funcionan los antibióticos? Pues en general, si están bien indicados y el diagnóstico es correcto, en muchos casos funcionan. Sí. Bueno, pues has explicado en 2 preguntas todo lo que teníamos que preguntarte, en muchas más. Ana Esteban, muchísimas gracias. Bueno, pues encantada. Hoy será un día de mierda y toda la culpa será mía. Bueno, yo espero que para nadie sea hoy un día de mierda, por favor, pero para terminar no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de esto, de cacas. Hombre. ¿Cómo? Cacas. ¿De heces? De heces, de cacas, de mierda. El final de todo el proceso digestivo, pero a veces también el principio. ¿Cómo? Explica esto, por favor. Bueno, yo no, mejor que lo explique Ignacio, que sabe mucho más. Ignacio, ¿qué es el trasplante fecal y para qué funciona? Uy, qué mal suena eso, ¿eh? Sí, nunca me habían dicho que soy especialista en este tema, pero bueno. No, vamos a ver. El trasplante fecal, hombre, le podríamos denominar, que queda más bonito, trasplante de microbiota intestinal. Pero efectivamente es el trasplante fecal, es coger de personas sanas muestras de heces, de ahí purificar o limpiar y quedarte con la masa bacteriana y utilizarla para hacer un trasplante en aquellas personas que tengan una disbiosis muy importante a nivel intestinal, ¿no? En eso consiste el trasplante fecal. Y Beatriz, para terminar, se habla mucho de los probióticos. Ujú. Se anuncian mucho por todos los medios. ¿Eso anuncia? ¿Eso funciona? Pues es prometedor, pero por ahora la evidencia de su eficacia es muy limitada. De hecho, la postura de entidades como la Asociación Americana de Gastroenterología o la Academia Americana de Gastroenterología es que pueden funcionar algunas cepas exclusivamente en adultos y en niños con tratamiento antibiótico para prevenir diarreas y también en una condición muy concreta que se llama puchitis, que es una inflamación derivada del tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa. Pero para otras enfermedades, síndrome de intestino irritable, Crohn, colitis ulcerosa, niños con gastroenteritis infecciosa, para todas esas, específicamente estas entidades que son de referencia en gastroenterología, nos dice que no hay evidencia y en algunos casos que no deben usarse. Por lo tanto, ¿en un futuro serán una vía terapéutica válida? Con toda seguridad. Ahora mismo, solo para esas 2 condiciones y tenemos que subrayar unas cepas específicas y en una cantidad específica. No todos los probióticos sirven para todo, que ese es uno de los retos de la investigación. Hay distintas enfermedades, distintas cepas, distinta cantidad de microorganismos, así que estamos en ello, pero en periodo embrionario. Para todo, especialistas como Beatriz Robles e Ignacio López. Muchísimas gracias a los 2. Gracias.
Ni el televisor, ni la radio, ni TikTok, ni las redes emiten diagnósticos. Aquí hemos intentado poner nuestro grano de arena para que la información llegue lo menos sesgada posible, pero la salud siempre hay que dejarla en manos de especialistas. Y por otro lado, esos médicos y médicas, somos conscientes de que no lo tienen fácil en la sanidad pública, que hacen lo que pueden, pero queremos recordarles que existen esos sesgos que pueden dejar desprotegida a gran parte de la población, es decir, a las mujeres. Y a ti, Bea, gracias por hacer que este no haya sido Un día de mierda. sino un programazo. Andar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hoy será un día de mierda, mierda. Bueno, pues mañana seguimos hablando de historia y de presente, porque os traemos un programa sobre las elecciones al Parlamento Europeo del próximo domingo, unas elecciones cruciales. Sí, en un contexto de escalada bélica y de emergencia climática, la extrema derecha podría sacar hasta 1/3 de los escaños. En estas elecciones no jugamos mucho. Así que también hablamos de parásitos. Sí. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio Os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.